Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de enlace químico. Hoy lo que vamos a ver es polaridad. Vamos a comenzar definiendo el concepto de polaridad, que es la desigualdad de cargas, ¿sí? Por eso hablamos de polos. Polos como diferencia de cargas dentro de una molécula. Vamos a hablar de polar y de no polar, que va a ser lo mismo que apolar. Y lo vamos a poder aplicar tanto a enlaces, entonces vamos a hablar de polaridad de enlaces, y también lo vamos a poder aplicar a moléculas. Y en ese caso hablamos de polaridad de moléculas, es decir, enlaces polares o no polares y moléculas polares o no polares. Vamos a comenzar por la polaridad de enlaces. ¿Cuáles son los factores que influyen para definir si un enlace será polar o no polar? Bueno, la diferencia de electronegatividad que haya entre los átomos que conforman un enlace. Si no hay diferencia de electronegatividad, o sea, se trata del mismo átomo o de un átomo de carbono y de un átomo de hidrógeno, vamos a considerar que el enlace sea apolar. Una cosa que les aclaro respecto a este enlace carbono-hidrógeno, son tan parecidas las electronegatividades que consideramos que el enlace no es polar por más que haya una pequeña diferencia. En cambio, si hay diferencia de electronegatividad entre esos átomos, es decir, se trata de distintos átomos, vamos a decir que el enlace es polar. Entonces, vamos a definir también al momento dipolar, que lo vamos a simbolizar con la letra griega mu, ¿sí? En el caso de un enlace, vamos a decir que el momento dipolar es la magnitud del desplazamiento de la carga de dicho enlace, ¿sí? O sea, la polaridad de ese enlace. Cuando digamos que el momento dipolar de un enlace es igual a 0, quiere decir que ese enlace es apolar. ¿Sí? No polar, no hay diferencia de electronegatividad entre esos átomos, no hay polaridad. En cambio, cuando digamos que el momento dipolar es distinto de 0, eso va a querer decir que el enlace es polar. Para recordar un poquito cómo varía la electronegatividad a lo largo de la tabla periódica, vamos a recordar aquello que vimos en uno de los primeros vídeos, ¿sí? Que la electronegatividad aumenta cuando nos movemos en un período de izquierda a derecha en la tabla periódica y disminuye cuando nos movemos en un grupo desde arriba hacia abajo. Si quieren recordar un poquito más acerca de esto, pueden volver a ese primer vídeo que les dejo por aquí encima. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos para aplicar este concepto de polaridad de enlace. El ejemplo dice: determine si los enlaces en las siguientes moléculas son polares o no polares. Y nos dan 4 moléculas. Entonces empezamos por la primera, por ejemplo, por el hidrógeno. Tenemos 2 hidrógenos que están unidos, se trata del mismo átomo, ¿sí? De manera que va a ser apolar el enlace. Luego tenemos el cloruro de hidrógeno. Está formado por 2 átomos diferentes, ¿sí? Sus electronegatividades son diferentes. La electronegatividad del cloro es mucho mayor que la del hidrógeno, por lo tanto ese enlace va a ser polar. Eso quiere decir que sobre el cloro vamos a tener una densidad de carga negativa, porque es el átomo más electronegativo, o sea, el que atrae con más fuerza a los electrones que están formando parte de este enlace, ¿sí? Este par de electrones que está compartido. Esto quiere decir que esos electrones van a pasar más tiempo cerca del cloro que cerca del hidrógeno, ¿sí? Por eso ponemos una densidad negativa sobre el cloro, una positiva sobre el hidrógeno. No es una carga neta, esto es súper importante, ¿sí? Porque si no, estaríamos hablando de un enlace iónico. Y acá siempre estamos hablando de moléculas que están formadas por enlaces covalentes. Vale, pero el enlace en este caso va a ser polar. Luego tenemos a la molécula de agua. En este caso vamos a tener que mirar 2 enlaces. Entonces miramos el primero de los enlaces, por ejemplo, entre este hidrógeno y este oxígeno. Vemos que el oxígeno es más electronegativo, le va a quedar una densidad de carga negativa, y a los 2 hidrógenos les quedará una densidad de carga positiva. Entonces esos 2 enlaces van a ser polares. Y por último tenemos al tetracloruro de carbono, en donde tenemos 4 enlaces covalentes simples. Vamos a tener que mirar cada uno de ellos, pero fíjense que cada uno de los enlaces es igual al otro. ¿Por qué? Porque está formado por cloro y carbono. El cloro es más electronegativo que el carbono, de manera que sobre cada átomo de cloro caerá una densidad de carga negativa, mientras que sobre el carbono una densidad positiva. Entonces estudiamos cada uno de esos enlaces. Este enlace será polar, luego miramos este enlace, también decimos que es polar, este otro enlace de aquí abajo que también será polar, y este de aquí al costado que también será polar. Entonces los 4 enlaces son covalentes
y son polares. Y acá tenemos lo que les comentaba hace un ratito, que todos los enlaces que sean apolares vamos a definirlos con un momento dipolar igual a 0 y a todos aquellos que sean polares con un momento dipolar distinto de 0. Pasemos ahora a la polaridad de las moléculas. ¿Cuáles son los factores que influyen para determinar la polaridad de las moléculas? Por un lado, la diferencia de electronegatividad entre los átomos que conforman a cada uno de los enlaces, pero por otro lado, la geometría molecular. Acuérdense, geometría molecular que vimos en el vídeo anterior, que se los dejo por aquí encima. Vamos a determinar en este caso el momento dipolar neto, que también vamos a llamarlo mu, que va a ser la suma de los momentos dipolares de cada uno de los enlaces que formen parte de esa molécula. ¿Cómo vamos a hacer para saber si una molécula es polar o no polar? Bueno, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Nos dicen determinar la polaridad del tetracloruro de carbono y del amoníaco. Entonces, el primer paso va a ser escribir la estructura de Lewis. Escribimos la estructura de Lewis del tetracloruro de carbono. Si no se acuerdan cómo escribir estructuras de Lewis, consulten este vídeo. Y escribimos también la estructura de Lewis para la molécula de amoníaco. El segundo paso va a ser determinar la geometría molecular. Para el tetracloruro de carbono habíamos ya comentado en ese vídeo anterior que la geometría era tetraédrica, mientras que para el amoníaco la geometría es piramidal. El tercer paso será dibujar el momento dipolar de cada uno de los enlaces y ver si la sumatoria da 0 o no. Entonces, comenzamos por el tetracloruro de carbono, hacemos el gráfico de ese momento dipolar mediante flechas que van a indicar hacia dónde se dirigirían los electrones, ¿sí? Entonces, dibujo una primera flecha porque este cloro es más electronegativo que este carbono. Este cloro tendría densidad negativa, el carbono densidad positiva, y hago lo mismo para todos los otros enlaces carbono-cloro. Fíjense que si yo sumo todos esos momentos dipolares, la sumatoria me va a dar 0. Estos momentos dipolares son vectores, ¿sí? Entonces, si yo los sumo espacialmente, esa sumatoria me da 0. Veamos ahora qué pasa con el amoníaco. En el amoníaco tenemos que cada enlace es polar, habíamos dicho, pero el nitrógeno era el átomo más electronegativo. Entonces dibujamos todas las flechas que irán hacia el nitrógeno. Y fíjense que acá no se cancelan esos momentos dipolares, sino que al contrario, es como si se concentrara la carga negativa sobre el átomo de nitrógeno. Entonces vamos a decir que esta molécula tiene una sumatoria de momentos dipolares que no es igual a 0 y estaría representada por esta flecha de color turquesa, con lo cual el momento dipolar es distinto de 0 y la molécula es polar. Vamos a ver ahora algunas aclaraciones respecto a la polaridad de las moléculas. Para que una molécula sea polar, no es condición suficiente que posea enlaces polares, ya que puede suceder que aunque los enlaces sean polares, la suma vectorial de los momentos dipolares se anula, como vimos recién para la molécula de tetracloruro de carbono. Ya habíamos dicho que cada uno de los enlaces carbono-cloro son polares, pero sin embargo, por cómo se disponen espacialmente esos átomos, vimos que la suma de momentos dipolares para la molécula entera nos daba 0. Por otro lado, siempre que haya pares de electrones libres sobre el átomo central, la molécula será polar. Es decir, que ya conociendo la estructura de Lewis, podemos saber si la molécula es polar o no polar en el caso de que haya pares de electrones libres. Y por otro lado, cuando no haya pares de electrones libres sobre el átomo central, puede que la molécula sea polar o no polar. Dependiendo de la geometría, vamos a tener que recurrir sí o sí a determinar esa geometría molecular. Veamos ahora otro ejemplo. Vamos a determinar la polaridad del ozono y del dióxido de carbono. Como primer paso ya dijimos escribir las estructuras de Lewis. Escribimos para el ozono y escribimos también su fórmula desarrollada. En este caso, fíjense que tenemos un enlace covalente doble, que está representado por la doble raya, y un enlace covalente dativo, que está representado por la flecha. El átomo central, que es este oxígeno, tiene un par de electrones libre, de manera que ya sabemos que no va a ser lineal, sino angular la geometría de esa molécula. Para el caso del dióxido de carbono, que podemos pensarlo como, bueno, es bastante parecida, no. Fíjense qué es lo que sucede. Hacemos la estructura de Lewis y hacemos la fórmula desarrollada. Fíjense que aquí lo que tenemos es dos enlaces covalentes dobles, pero sobre el átomo central no tenemos ningún par de electrones libre. Por lo tanto, la geometría de esta molécula no va a ser la misma que la geometría de esta otra molécula. Como segundo paso, justamente vamos a hacer eso, determinar la geometría molecular, que vamos a ver que para el caso del ozono será angular, debido a este par libre que está sobre el átomo central, mientras que para el dióxido de carbono la geometría va a ser lineal.
Y por último vamos a dibujar el momento dipolar de cada enlace y ver si la sumatoria nos da 0 o no nos da 0. En el caso este habíamos dicho que siempre que tengamos pares de electrones libres sobre el átomo central vamos a tener una molécula que va a ser polar, ¿sí? Y en este caso lo vemos, ¿por qué? Porque tenemos estos electrones que hacen que sobre este oxígeno tengamos una densidad de carga negativa. Entonces fíjense que aquí, a pesar de que tenemos enlaces que no son polares, porque son enlaces entre átomos del mismo elemento, la molécula en sí es polar. Mientras que en el caso del dióxido de carbono, tenemos enlaces que son polares, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Sin embargo, cuando hacemos la sumatoria de esos momentos dipolares, nos encontramos con que este oxígeno tira para este lado los electrones, el otro oxígeno tira para el otro lado, y la sumatoria de esos momentos dipolares nos da 0, por lo tanto esta molécula será apolar. Bueno, y con esto hemos terminado el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo.